Aleluya. Mi celular está por el freno de mano. Gracias. Bien, vamos a hacerlo en la primera carta de Timoteo. Sí, vamos a orar, vamos a dar inicio a esta enseñanza con una breve oración y vamos a poner este tiempo en las manos del Espíritu Santo. Hoy predicaremos por el tema estemos atentos. Amén. Estemos atentos. Así que vamos a hacerlo por ese precioso tema. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente por las misericordias que usted nos concede. Señor, suplicamos en esta preciosa noche que tu Santo Espíritu, Padre, lo llene absolutamente todo. Acelera los pasos de tu pueblo, de tus hijos, Señor amado, los cuales de seguro hoy, Padre, querrán, al igual que tu pueblo que se ha dado cita en este momento, querrá compartir la enseñanza de esta tu palabra. Espíritu de Dios, conforme a las necesidades, ministranos. Conforme, oh Dios, a cada una, Padre, de estas necesidades espirituales, materiales, físicas, emocionales, Señor, todo, porque tú eres un Dios integral. Señor amado, contémplalas para poder edificar, construir nuestras vidas. Señor, nos depositamos en tus manos y te damos una vez más gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el primer libro de Timoteo, capítulo número 4, vamos a dar lectura. Sí, primera de Timoteo, capítulo número 4. Vamos a leer el versículo número 16. Primer libro de Timoteo, capítulo número 4, verso número 16. Y leeremos la palabra del Señor. Sí, es el último versículo de ese capítulo. Sí, y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Podría leerlo juntamente conmigo nuevamente? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Recuerde el tema. Hoy vamos a predicar por el tema estemos atentos. Sí, estemos atentos. Aleluya. O podría también ponerle alerta, no hay ningún problema. Bien, en esta noche, mi amado, conforme a una necesidad, sí, en el presente, me he dispuesto a poder desarrollar, sí, este tema utilizando obviamente el pasaje de primera de Timoteo 4:16. Cuando uno es alertado a tiempo de muchas cosas, creo yo que muchos podrían quedar agradecidos de aquello. No sé, usted creo que ha recibido en algún momento mensajes por WhatsApp que le dicen, este sábado o este fin de semana no va a haber agua, ¿verdad? Cuando usted recibe mensajes como eso, ¿qué hace usted inmediatamente? ¿Verdad? Se prepara, si es posible, limpia tachos y pone baldes y coge agua por doquier. Y eso hasta cierto punto obviamente le vale para estar provisto y no pasar necesidad. Eso como para de pronto ilustrar en cuanto al estar siempre atento a alguna necesidad. Pero cuando se habla de lo espiritual y sobre todo de la doctrina, mi amado, ¿cuántos también podrían caminar alertas o atentos a estas necesidades? Mi amado, yo quisiera empezar en esta noche sobre todo dando un significado, porque en esta noche vamos a hablar sobre este tema, pero inducido a la doctrina. Estemos atentos o estemos alertas, pero a la doctrina.
y vamos a ver qué significa el término doctrina, porque muchos de pronto lo leen, muchos posiblemente lo ven por doquier en la Biblia, pero se ignora a veces el significado de aquello. Y voy a dar dos significados, uno conforme al diccionario secular y otro conforme a la Escritura. Ahora, cuando vamos a un diccionario secular, nos dice que la doctrina es el cuerpo, sí, es el cuerpo de preceptos para la enseñanza de una ciencia. Eso en cuanto al significado secular, sí, de un diccionario. El cuerpo, es decir, es aquello que conforma la masa, ¿sí? Sí, es el cuerpo de preceptos. Cuando hablo de preceptos, habla de reglas, de normas o de leyes. Es el cuerpo de preceptos para la enseñanza de una ciencia. Y la Biblia, por si se lo quiere ver bajo esa lupa, también es una ciencia porque se estudia para poder entenderla. Sí, mi querido hermano, eso en cuanto al significado secular. Pero en un diccionario bíblico ya se dirá algo obviamente muy diferente. Cuando en el Antiguo Testamento se habla acerca de doctrina, por ejemplo, allí significa lo que es recibido. Eso es lo que se translitera, si se transliteriza sería, si cuando se habla de una doctrina. Es lo que es recibido. Lo que se recibe se podría considerar una doctrina. Claro, hablando del ámbito religioso, del ámbito espiritual, todo lo que Dios da y el hombre recibe es una doctrina. Y esa doctrina, si lo considero con el término o el significado secular, es lo que nos da forma, es el cuerpo, es lo que es con lo que usted, no sé cuántos han hecho un año viejo, pero a la antigua usanza. ¿Cómo se hacían los años viejos a la antigua usanza? ¿Verdad? Se cogía pantalón, se cogía camisa, sobre todo manga larga, se cosía los puños, se cosía la camisa con la cintura del pantalón, se le cosía las bastas y se lo rellenaba. Y todo ese relleno era obviamente lo que le daba el cuerpo a este monigote. Mi amado, todo lo que Dios nos ha enseñado, todo lo que el Señor nos otorga es nuestro cuerpo, es nuestra base doctrinal. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene dentro de sí? O sea, o por lo menos si lo quiero ver de una manera un poquito más panorámica, ¿con qué usted se está rellenando? Porque eso va a definir muchas cosas. Sí, hay quienes han dicho que todo el mundo es lo que come. Sí, hay quienes dicen así, ya, si uno come, por ejemplo, mucha fritura, obviamente será un obeso, será una persona que manifestará triglicéridos, colesterol, problemas hepáticos, tendrá mala circulación. Sí, todo eso va con el exceso de la alimentación. Mi amado, pero cuando se habla de doctrina, ¿de qué te estás nutriendo? ¿De qué te estás llenando? Y lo que sería todavía mucho más preocupante, ¿recibes todo lo que el mundo te da? Cuando se habla de doctrina, a todo le dices bienvenido, a todo le abres los brazos, y como lleva la etiqueta de que es de Dios, tú dices, mientras sea algo de Dios, bienvenido sea. Tú todo lo percibes, todo, diríamos así, todo lo aceptas. Eso es justamente lo que hoy en esta noche vamos a meditar, o vamos a dar de una manera mucho más profunda, las directrices bíblicas para poder saber dejar qué se entra o qué no se entra en este cuerpo, qué dejarle la puerta abierta y a qué no dejarle la puerta abierta a nuestro cuerpo. Hablando del cuerpo, hablo de mi mente, de mi corazón, de mi alma, de mis pensamientos, de todo lo que es mi ser. ¿A qué debo de dejar pasar y a qué debo de decirle alto, deténgase? Eso no va conmigo. Mi amado, cuando vamos a la Escritura, entonces vamos a dar algunas pautas. Y la primera pauta la tenemos justamente en Primera de Timoteo, capítulo número 4, verso número 16. Y la primera pauta que nos da el Espíritu de Dios en este verso es que yo debo de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. No lo sé. ¿Qué entendería usted por ello? Pero si alguien dice que está, por ejemplo, en el ámbito clínico, está en cuidados intensivos, ¿usted qué se le viene a la mente inmediatamente? Que la persona está grave y que necesita una atención especial,
¿verdad? Muchos dicen, uy, hermano, ya salí de UCI y ahora sí estoy en sala, ¿verdad? Obviamente hay cuidados, pero nada como los cuidados de terapia intensiva, ¿verdad que sí? Mi querido hermano, tú tienes cuidado de todo lo que viene a tu vida, que viene obviamente revestido de algo espiritual. Tú a todo le dices que sí. Tú a todo le abres la puerta, tú a todo le dices pase nomás, hablando de tu corazón, hablando también del conocimiento, a todo le dices sí, está bien, dale, sí, y de todo eso tú te llenas. O eres de aquellos que antes de permitir que se aloje en tu mente, en tu corazón, primero lo analizas, primero le das, diríamos así, una vista, si no quiero decir profunda, pero por lo menos una vista panorámica para poder saber si es válido o no que venga a tu vida. La Biblia te dice en esta preciosa noche, en capítulo 4, verso 16, ten cuidado. Y lo primero es que debo de tener cuidado ¿de quién? De mí mismo. Ten cuidado de ti mismo. No todo, dicen algunos, lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que pinta que debe de ser algo bonito es bonito. Mi amado, ten cuidado de ti mismo y luego dirá, y de la doctrina. Aquí hay dos facetas. La primera es el yo. Debo de tener cuidado de qué, diríamos, de qué viene hacia mí. Debo de tener cuidado. Mira que tú como padre o como madre, si tienes a tu pequeño a la mano y ves a alguien sospechoso, tú por cuidado mismo, por alerta, le agarras más fuerte la mano al bebé. Como cuando vas caminando y te acercas a una esquina, por si acaso el bebé se vaya a pasar corriendo, ¿verdad que lo hace así? Ya lo agarra. Ya cuando termine de pasar la calle, como que lo afloja otra vez. ¿Verdad que lo hace? Y lo hace simplemente por precaución. Mi amado, tú eres un hombre precavido, eres una mujer precavida con respecto a lo que se te puede dar como enseñanza o a todo lo recibes. Eres un saco abierto, eres un tachito de basura pero con boca de payaso que no importa lo que le arrojen, todo va para adentro. O tienes un sedazo allí primero para que cualquier cosa que podría llegar, ese sedazo, por lo menos la basura más grande la deja fuera. Mira que en centros comerciales suelen poner ahora tachos dependiendo del material del desperdicio que se quiera arrojar. Antes en un solo tacho entraba todo, pero ahora no, ahora aquí dicen aquí papel, acá plástico y acá otros desperdicios. ¿Verdad? Hay un filtro. Mi amado, tú tienes ese filtro en tu corazón, en tu mente. O todo lo que tú ves en YouTube dices, ay, qué bueno, ay, qué bueno, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Tienes el filtro? ¿Tienes cuidado de ti? 2, tienes cuidado, como dice la Biblia, de la doctrina. Ahora, esto, mi amado, es sumamente delicado. Primeramente Dios te dice cuídate y luego Dios te dice ten cuidado de lo que tienes. Ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de con lo que tú verdaderamente rellenaste el cuerpo. Por eso es que vi primero el significado. Doctrina se podría entender como todo aquello que sirve para llenar el cuerpo. Todo aquello que sirve para crear, diríamos en sí, ¿qué te puede decir? Como una masa, hablando en términos generales, ¿no? Sí, como aquello que alimenta a gran escala, sí, todo el ser. Recordando, obviamente, el significado, sobre todo secular, dice, es el cuerpo de preceptos para la enseñanza de una ciencia. Eso dice un diccionario secular. Cuando se habla de una doctrina, la doctrina está tipificada en diccionario secular como el cuerpo de preceptos, el cuerpo de reglas, el cuerpo de normas, el cuerpo de doctrinas, sí, valga la redundancia en ese sentido, para la enseñanza de una ciencia. Pero nuestra ciencia, obviamente, es mucho más que una ciencia. Es el todo de nuestra vida. Porque es por medio de la doctrina que yo conozco a Dios. Y Dios se da a conocer a mi vida. Mi amado, si no solamente debo de tener cuidado de mí,
sino también de la doctrina. Mi amado, yo debo de, no lo sé, pero yo debería como que de subirme a un ring si acaso alguien quiere malograr lo que yo, si con tanto esfuerzo logré concebir por tantos años en mi alma, en mi corazón. Yo ya voy para más de 20, ya voy para 25 años, mi amado hermano, paso, ya voy para 28 años de ser cristiano. Mi querido hermano, si ya mismo cumplo 30, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, pero aun cuando tenga muchos años de ser creyente y de haber recibido palabra de Dios, mi amado, yo debo de estar atento de que todo eso que a mí en Dios me ha costado, y vaya que me ha costado, mi amado, venga alguien y me lo tire de una pedrada. Debo tener mucho cuidado de que todo ese sacrificio, ese estudio, esa perseverancia, ese trabajo que Dios ha tenido para conmigo y lo sigue teniendo, obviamente, porque cada día me acerco a la Biblia y sigo aprendiendo de ella. Que venga un fascineroso, alguien, mi amado hermano, que posiblemente me trae algo revestido de luces, de colores. Yo digo, ¡wow! El cuerpo que Dios le ha dado a mi vida, hablando del ámbito espiritual, debe de ser también sumamente cuidado. Debo de cuidar de mí y debo de cuidar la doctrina que tengo. Tú defiendes la doctrina que ya tienes, o cada vez que alguien viene con algo, tu doctrina en Dios, simplemente abres la puerta. Aquí se guardan instrumentos musicales. Y estás totalmente, diríamos, fuera de cualquier principio bíblico en tu vida. Y como que vienes vacío y te dice, a ver, dime, si aquí estoy para que me llenes. ¿Cómo es tu forma de ser con la doctrina que ya tienes? La defiendes, como lo dirá Pablo en otro texto. Si presentas defensa, ¿quién defiende a sus hijos? A ver, pregunto. ¿Quién defiende a sus hijos? Pero hay muy pocos que defienden la doctrina. Para mis hijos, a ver, si hablas de él, es conmigo que te estás metiendo. A ver, ¿qué cosa con el bebé? A ver, ¿dónde está? Pero cuando se trata de doctrina, mi amado hermano, parece ser que somos huérfanos. Que hablan, te ponen dudas, te siembran obviamente interrogantes, y tú como una ovejita sin pastor y un siervo sin Señor, mi amado, dices sí, claro, sí. Y la doctrina que está en ti, mi amado, mira que Pablo le dirá más, en el mismo contexto de Timoteo 4, le dirá, oye, guarda el don de Dios que hay en ti. Ten cuidado de ti y ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de todo lo que tú, con tanto esfuerzo, así se ha podido sembrar en tu vida. Yo podría decir que presumiría de ustedes porque tienen buena doctrina. Podría llegar a sentirme orgulloso de ustedes porque sé que se les está dando buena doctrina. La pregunta es, ¿tú cuidas la doctrina que recibes? Dios nos usa para poder recibir buen potaje bíblico. Porque no todas las iglesias. Yo me recuerdo tanto, mi amado hermano, en un tiempo como algunos hermanos, cuando estaba en el seminario, me decían, pastor, no que pastor, me decía, hermano, maestro, profesor, vaya a predicar a la iglesia. Mi pastor no predica la palabra como usted la predica. Tenía invitaciones por doquier. Y siempre era lo mismo, la doctrina, pastor, la doctrina, hermano, la doctrina. Lleve ese estudio que me enseñó aquí, llévelo a la iglesia. Y yo, mi amado, obviamente en ese entonces yo no era pastor. Era simplemente un maestro. Obviamente lo fui de algunos seminarios. Yo tuve el privilegio, y sí lo digo con orgullo, porque Dios me usó muchísimo.
cuando fui maestro. Me usó en el Sebat, me usó en la iglesia cuadrangular, en el seminario cuadrangular. Me usó obviamente en el seminario Betel y me usó también en la universidad, la UCL, la Universidad Cristiana Latinoamericana. Tuve por doquier estudiantes. Yo caminaba, hermano, profesor, ¿quién me saluda? Yo digo, tanto estudiante que había. Eso sí, acabé también con un estado de estrés terrible, porque no daba abasto. Pero me fascinaba y me fascina aún el estudio bíblico. Mi amado, la pregunta clave es, ¿doctrina que tienes? ¿O eres de aquellos que con facilidad se cogería todo lo que tienes y te lo dejaría sacar así de fácil, para meter en ellos o introducir en ti lo que ellos por novedad traen a tus orejas? Mi amado, este es el texto obviamente de arranque. Ten cuidado de ti, ten cuidado de la doctrina y de lo que obviamente, de aquello que tú cuidas, dice la Biblia, de eso que tú tienes bien guardado, bien atesorado, dice la Biblia, persiste en ello. No sé qué entiendas por el término persistir, pero si tú me lo dijeras a mí y yo sin leer de pronto algún significado alguno, diría, si la Biblia dice que persista, es que yo esté constantemente insistiendo en esto. Es como que de alguna forma, si de pronto quiero poner un clavo y se me vira el clavo, se me malogra el clavo, agarro otro y lo pongo en el mismo lugar donde comencé a clavar el clavo. Y si se me dañan 20, no importa. Lo importante es que tengo yo como meta o como fin de que es allí donde yo voy a poner el clavo. Esa persistencia de darle, nadie me la puede llegar a quitar. La doctrina, mi amado, la sana doctrina, hay que persistir en ella. Ahora, entiendo yo que nuestro adversario hará todo lo posible para quitar de ti la doctrina. Claro que sí. Ese perverso, mi amado hermano, si viene muy insistentemente a querer malograr la doctrina. Lo hizo con Cristo, ¿por qué no lo va a poder hacer conmigo? Él quiso malograr la doctrina de Jesús. De hecho, siempre usaría fariseos, escribas, mi amado, a los mismos judíos, a los religiosos de siempre, los usaría para malograr la doctrina de las enseñanzas de Jesús. Siempre estos querían malograr la enseñanza de Jesús. ¿Tú qué dices?, le decían. Porque ellos asimilaban de una manera y el Señor la asimilaba de una manera totalmente diferente. ¿Y tú qué dices? Siempre, amado hermano, el enemigo querrá malograr tu doctrina. Por lo menos la sana doctrina. La doctrina torcida, que posiblemente quiero creer que no, pero si tú tienes mala doctrina, el enemigo no se hace problema contigo. Él te dice, qué bueno que creas que Jesús no te salvó. Sigue así, te felicito. Pero cuando el creyente está bien parado en la doctrina, nunca faltará alguien que te diga que eso que tú has creído no es cierto. Ten cuidado de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, mira, hacer, porque la doctrina tiene que pasar del conocimiento a la práctica. Puedes saber mucho también, pero si no se lo lleva a la práctica, eres puro libro, eres un petete. Pero el petete, mi amado hermano, ¿verdad?, sin poder llevarlo al ejercicio del diario vivir, no sirve también de nada. Dice la Escritura, pues haciendo esto, y esto es interesante, te salvarás a ti mismo. Y aquí este término se repetirá como ya lo hemos estudiado en otros pasajes bíblicos. Este término de salvar no es de salvar de salvación, sino de preservación. Esto es osai. Te preservarás en lo que ya tienes. Te salvarás a ti mismo y a los que también te están escuchando. Es que si otros ven cómo tú
valoras lo que tienes y lo defiendes, dirán los que te oyen y los que te ven dirán, oye, este hermanito es bien parado en esto, ¿ah? Yo pregunto, ¿quién no defiende las 4 reglas de las matemáticas? ¿Ah? Yo le pregunto, si un catedrático en una universidad le dijera, la raíz cuadrada de 9 es 4, ¿qué haría usted? ¿Qué diría usted? Muchos dirán lo que posiblemente yo veo en muchas caras sorprendidas. No le voy a decir nada porque él es el maestro, me deja de año. Pues. Así nos pasa con la doctrina. Idéntico. La gente habla vascosidades con la doctrina. Habla locuras con la doctrina. Y a veces simplemente para no meternos en camisa de 11 varas, y posiblemente si hay alguien a tu lado que te hace la pata, dice, te he equivocado. Esa será toda tu participación. Mi amado, así mi padre me diga algo totalmente equívoco, yo a mi padre le digo en el nombre de Jesús, usted está mal de esa doctrina. Dios dice esto y usted está totalmente tergiversando la Escritura. Así de claro. Y si mis hijos me oyen, me dirán, bien papá, ni al padre, no es que no lo respeto mucho, pero más respeto le tengo a Dios y a su doctrina. Y si esa doctrina mora en mí, mi amado, yo estoy dispuesto a morir por ella. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto con la doctrina que Dios ha implantado en tu vida? Mi querido, este verso, insisto, es simplemente la pista para despegar. Cuando vamos a la Escritura, es evidente que la situación tiene, mi amado, un vasto contenido de alertas para nosotros estar más que atentos. Una de ellas, entre las muchas que voy a dar, ojalá que alcancemos a ver hoy todo. Mi amado, cuando vamos a ir a la práctica, cuando vamos, por ejemplo, a la carta de los Gálatas, vamos a ver ejemplos bíblicos. Cuando vamos a la carta de los Gálatas, en el capítulo número 2, carta a los Gálatas, está más atrás, obviamente, de Timoteo, ¿no? Gálatas, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso 11 en adelante. ¿Ya lo encontró? Dice el Espíritu Santo, pero cuando Pedro, y mira quién, Pedro, vino a Antioquía, Pablo le dice, le resistí. Ojo, le resistí. Ahora, este término, ¿sabe qué implica? Esto visto de otra forma es una represa. Resistir es represar para que posiblemente el agua no siga fluyendo. ¿Sí? Eso es resistir. Es como decir, mira, este viene hablando tonterías del evangelio. Pero claro, como nadie le resiste, el hombre es un causal que arrasa con todo lo que va por delante. Y claro, si a esto le añado de que quienes escuchan no tienen doctrina, ellos se dejarán empapar. De ahí, mi amado, la importancia de tener doctrina. Porque si no tienes doctrina, ¿qué no tendrías según el significado? No tendrías cuerpo. Imagínate un enclenque, un anémico, en el ámbito propiamente de la alimentación. Yo te pregunto, si viene por ahí alguien con algo de viada, lo tumba y se lo lleva con todo. Pero si le toca, obviamente, alguien fornido, alguien con masa muscular, y él mismo viene haciendo lo suyo, mi amado, a lo que se topa con él, quien va a caer
es Él. Mi querido hermano, Pedro vino a Antioquía y allí Pablo le resiste cara a cara. Ojo, es que a veces toca y ojo, a veces Dios también te va a poner a prueba. Cara a cara. ¿A cuántos Dios le ha puesto en esas encrucijadas? Que posiblemente estás en casa y ¡trin! El teléfono y tú lo agarras. ¡Aló! Y ahí comienza. Y ahí comienzas a escuchar doctrina. Porque a veces son hermanos los que llaman. Y uno está ahí que aguanta, ya que hora me cuelga, que hora me cuelga. Y él hablando tonterías de la doctrina. Mi querido hermano, dice la Escritura, versículo número 11, le resistí cara a cara porque era de condenar o era de llamar la atención. Pues, y aquí viene el asunto, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, el cual era Santiago, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, ¿qué hacía el mismo Pedro? Se retraía, es decir, que se simulaba, ¿sí? Y se apartaba porque tenía miedo. ¿De quiénes? Miedo de los de la circuncisión. Ahora, estos no es que eran necesariamente, diríamos así, no eran hermanos cristianos, pero eran cristianos judíos, que obviamente por costumbre y por conocimiento de la ley seguían rigurosamente, diríamos así, la doctrina de la ley. Y cuando la gracia se manifestó en medio de ellos, mi amado, posiblemente la gracia no llegó a cumplir, según sus conceptos, los estándares a los que ellos estaban acostumbrados. ¿Y cuáles eran esos estándares? De que la ley también tenía lo suyo para salvar al hombre. Y cuando uno sopesa de que la ley tiene también algo importante para poder salvarme, entonces el acto de Cristo se ve como algo insuficiente. Pero cuando uno, revestido por la gracia, entiende que el acto de Jesús es vasto para poder darme la libertad, obviamente que los aspectos a cumplir de la ley son algo de segundo orden. Cuando vamos a la Escritura, Pedro, mi amado hermano, dice en el versículo número 12 que él prácticamente se simulaba, para con quienes antes era muy abierto, porque cuando llegaban los judíos se retraía. Verso número 13. Y en su simulación participaban también, ¿quiénes? Los otros judíos. Claro, pues que al haberlo Pedro, somos cartas leídas por el mundo. Obvio, si yo lo hago, otros también lo harán. Y dice la Escritura, de tal manera que aún, y mira, Bernabé, yo te pregunto, ¿cuál Bernabé? El compañero de Pablo en misiones. Sí, ese mismo. Y era griego, Bernabé. ¿Cuántos años tendría Bernabé? Mira que le está escribiendo a Gálatas. Mi amado, este hombre a estas alturas tenía más de 20 años de ser cristiano. Y eso a mí me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque la cantidad de años no nos puede en algún momento eximir de caer en esto. Creyentes que aparentemente están firmes, bien parados digamos así, en la palabra de Dios, mañana más tarde, ahora dicen otra cosa, ahora creen otra cosa, ahora interpretan de otra forma. Antes creían que Dios y su espíritu era real, ahora Dios es real y su espíritu ya pasó. Era solo para la época de los apóstoles. ¡Wow! Sí, es verdad que el Señor sanaba y los discípulos también, pero ya no. Era para la iglesia primitiva. Claro. Mi querido hermano, esa es la doctrina
tan fácil de ser removida, que hoy si piensas una cosa y mañana viene otro, con una Biblia posiblemente 3 tantos de esta de grueso, y porque te dice 2 o 3 referencias, dices, sí, así ha de ser. No, toda la vida he estado confundido. Toda la vida. Mira, así esta Biblia sea del porte de un celular, que lo es a la verdad porque ahora hay una aplicación. Amado, mientras sea palabra de Dios es suficiente para mí. Y no habrá otro libro o no habrá otro criterio que me haga cambiar del santo y único evangelio que es la Biblia, palabra de Dios. Y dice la Escritura, porque hay más todavía, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, eso es doctrina, dije a Pedro delante de todos, ¡qué bueno! Es que eso nos falta. ¿Sabe a veces lo que le falta al creyente? Pantalones. Y a las mujeres, follones. Y ¿sabe lo que es más triste de esto? Es que nos ven la cara en nuestra propia casa. Dicen a veces que cada gallo canta en su gallinero, dicen. Pero cuando se refiere a doctrina, mi amado, vienen con tonterías y media y lo hacen en nuestro propio techo. O a veces entre nuestros propios, diríamos así, en nuestras propias redes sociales, mi amado, dejamos o admitimos cualquier barrabasada que ellos dicen. Mi amado, yo por eso siempre alerto a la iglesia, diciendo, hermano, a mí también me gusta ver videos de enseñanzas, de predicaciones, mi amado, pero no todo me va a edificar. Escudriñemos, sí, todo, dice Pablo, escudriñen todo, pero hay que saber retener. El problema es que como no tienen bien el sedazo puesto, filtra todo. He ahí el problema. Filtra todo. Pablo cuando dice escudriñadlo todo y retened lo bueno, lo dice a gente madura, a gente que sabe ver entre el saco de arroz qué cosa es piedra y qué cosa es arroz. El problema de muchos cristianos es que se sientan delante de un computador, mi amado, y como no tienen cómo filtrar, porque en sus propias vidas no hay doctrina, no hay cuerpo, no hay paladar. Puede ser que como tiene hambre, quiero creer esto, le ponen el arroz, pero como tiene tanta hambre, ni siquiera sabe que le falta sal al arroz. Ni siquiera se ha dado cuenta que la carne todavía está cruda. O que posiblemente si está comiendo, qué sé yo, un arroz un arroz de fiesta. Dice, uy, pero no tiene pasa, pero no importa, yo tengo hambre. Y todo lo que le sirve, guaca. Ahí estaba bueno, dice lo que escuché el otro día. Mi amado, y entre cucharada y bocanada, mi amado, no solamente hay filete, también hay mortecina. Tu paladar se ha hecho tan degradado, mi amado, que a toda comida, a todo lo que ves, a todo lo que oyes, a todo le dice, estuvo bueno. Solo el que tiene paladar dirá, fue un asco lo que escuché. Que no escuchaste entre líneas lo que dijo. ¿Y qué dijo? Que no escuchaste. Si ahí lo dijo clarito, de que ahora ya no hay que orar, porque el Señor, como ya sabe nuestras peticiones, ya no se debe de orar por estas cosas. Que no escuchaste. No, ¿cuándo lo dijo? Mi querido hermano, escudriña todo si tienes la capacidad de escudriñar todo. Si no la tienes, ten cuidado de ti. Y la pregunta es válida.
¿Tienes tú la capacidad como para poder decir, hermano, yo creo que soy como un catador de vinos? Sabré simplemente por el enjuague bucal del bocado saber de qué año es, de qué cosecha es y aún la procedencia de la cosecha. Eso lo hace alguien experto, porque tiene el paladar afinado para ello. Pero para otros cualquier guachaca es el mejor trago. En con tal que lo maree, dice, estaba bueno ese mano. Si tienes la capacidad, mira cómo te lo digo, si tienes la capacidad de discernir, entonces podría decirte, mira lo que te dé la gana. Hablando de lo espiritual, pues no. Escucha lo que te venga en gana. Y yo sabré que estás bien parado y así hablen perlas preciosas o hablen basura. Tú dirás, hermano, lo escuché todo, a la verdad, fulano y sutano, excelente. Estos 10 más, qué porquería. Pero si a todo le dice amén, 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 te fregaste. Porque no solamente te afecta a ti, sino que tu afectación afectará tu entorno. Porque hoy por hoy dirás que la sangre de Cristo tiene poder y mañana más tarde, bueno, a la verdad el poderoso es Dios. ¿Me entiende? Y lo que antes tenías seguro, ahora le tienes duda. Bueno, sí es verdad que antes se sanaba y sí es verdad que a mí Dios antes me usaba en sanidad, pero yo creo que eran mis emociones. Ten cuidado, amado hermano. En los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Por ahí preguntan algo, no, nada. Pensaba. Ten cuidado. Mi amado, Pablo no tuvo pelos en la lengua para decirle a Pedro en la cara, versículo número 14, pero cuando le vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, como para que pase vergüenza. Claro, es que si hacemos algo vergonzoso delante de muchos también vamos a pasar vergüenza. Y aquí vienen los que defienden doctrina a conveniencia. Ay, Dios no avergüenza a nadie. Claro, a nadie que hace lo correcto. Pero al que hace cosas en público también Dios lo reprende. Claro. ¿O no te has dado cuenta cómo Jesús en público dejaba avergonzado a todo el séquito religioso de su tiempo? Y a Pedro le dice, ¿quién? Pablo. Si tú, le dice en público, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Válido o no válido? Más que válido. Si tú siendo judío, claro, Pedro era judío, obviamente que sí. Pero ¿cómo vivía Pedro? Como un gentil. ¿Por qué? Porque él ya sabía por doctrina de que Cristo era el nuevo pacto en su sangre. Y él decía, toda la ley hasta Cristo. En Cristo para adelante, ahora él se enseñoría de mí y de todo lo que yo antes practicaba. Pero cada vez que venían otros judíos que no pensaban como él, que no defendían la doctrina que se tenía que defender como Pablo sí la defendía, cuando venían y los otros decían, hay que lavar los vasos, no lo hacían por asexia, lo hacían para guardar la ¿qué cosa? La doctrina de ¿qué? De los vasos, de los lavacros. Y Pedro decía, cierto, ¿y mi vaso? ¿Dónde está mi vaso? Y la gente, mira,
Pero si aquí qué bien que comía. Mi amado, tengamos mucho cuidado. Esto está afectando a muchos cristianos. Oigo nomás. Que ya por ahí, mi amado hermano, los creyentes quieren judaizarse. ¿Y cómo es eso, hermano? Sí. Ya por ahí oigo yo que ya no se dice Jehová, ahora es Yahvé. ¿Ve? Y yo digo, ¿ve? Yahvé. Y que ahora hay que, en vez de alabanza, hay que escuchar el sofar. Y que las mujeres ahora va el velo. Mi amado, ten cuidado de ti y de la doctrina. Mira, te lo aceptaría. Mira, si es para el Señor, dáselo bien fuerte, la verdad. Mira, te lo aceptaría si tú fueras judío. Pero ni aún los judíos en Cristo, cuando hacían esto, eran llamados a la atención. Mira, eso es más o menos como que yo ya lo he dicho esto, como que yo me vaya a Otavalo y le diga a los otavaleños, córtate el moño, poñaño. Y tengo fundamento bíblico. Porque ¿qué cosa dice la Biblia con respecto al pelo largo en el varón? No le es honroso dejarse el pelo crecido. Y yo, gracias a Dios, peor. Pero yo entiendo por la misma escritura que ellos no usan el pelo corto, no porque no quieran cumplir el texto bíblico, ellos lo usan por cultura. ¿Me entiende? Por cultura. No es que están en ese sentido, si a sabiendas, no, yo me dejo el pelo largo porque así soy yo, rockero y todo. No, ellos lo hacen por cultura, su idiosincrasia, mi amado, le lleva a tener este distintivo como parte de su vestimenta. ¿Me entiende? Es necesario, mi querido hermano, defender la sana doctrina. Sea el yugo, mi amado, nuestro, lo dice el profeta, sobre ellos y no el de ellos sobre nosotros. La escritura es clarísima cuando Pablo, confrontando a Pedro, le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mira, a Tito lo obligaron a circuncidarse. Lo dice la escritura. No pierda Gálatas y venga conmigo, por favor. En el verso número 3 del mismo Gálatas, por si acaso, no pierda Gálatas, no lo pierda, déjelo ahí. Capítulo 2, verso 3. ¿Qué dice? Léelo. Gálatas 2, verso 3. Sí, en el mismo capítulo, el verso 3, lea el verso 3. ¿Qué dice? ¿Qué dice de Tito? ¿Qué fue? Dice la Biblia. La pregunta es, ¿y por qué lo obligaron? ¿Y qué usaron para obligarlo? ¿Qué usaron? La doctrina, la ley. Pero una ley, obviamente, que solo aplicaba para los judíos. Mi amado, Pedro, dice la escritura, al escuchar esto, mira, verso 15, seguimos en la lectura. Nosotros, le decía Pablo,
nosotros, mira Pedro, tú y yo, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora hay muchos cristianos que ya están honrando el sábado. Cuando el mismo Señor nos dice a través de las cartas, mi amado, que todos los días en Dios son días de reposo, todos los días. Mi amado, ¿tú defiendes la doctrina o simplemente te dejas arrastrar por doquier tipo de doctrina? No, es que a la verdad no me gusta pelear. Nadie dice que pelees, la Biblia dice que defiendas la doctrina. Otra cosa es que tú provoques el asunto. Otra cosa es que tú estando pasivo, cantando y todo, vengan y te descompongan. En ese sentido, Dios te llama a presentar defensa. ¿Por qué? Porque si callas, participas. Y con tu silencio apruebas el camino de ellos. Porque ¿qué dirán ellos para enseñorearse? No, si yo hablé con el pastor y a mí no me dijo nada. Eso significa que comparto, pues entonces. ¿No te parece? El otro día vino un papito de una hermana, de una joven. Yo lo conozco hace muchos años. Y también sé que es terrible. Pero con T mayúscula. Créame, le he tenido mucha paciencia. Pero ese día que vino el Señor, no sé si fue el Señor o fui yo en mi carne, no lo sé, pero le dije, en el nombre de Jesús, le dijo, tú no eres ni cristiano. Le dije, ya me destapé. Porque usa la Biblia, eso es lo penoso, usa la Biblia para su provecho. Usa la Biblia para respaldar su hipocresía. Usa la Escritura y la manipula a su antojo. Solo para poder sacar provecho y beneficio. Y es verdad, mi amado, él lo hace. Y claro, al hacerlo los otros, como escuchan un texto, otro texto, y otro dice, ay, el hermano. Digo, tú ni salvo eres, arrepiéntete. Y por ahí se fue hablándome, bendiciendo, creo, a toda mi familia, no lo sé. Mi amado, es que cuando hay que hablar, hay que hablar. Cuando hay que parar el carro, mi amado, sin importar quién sea, debes detener el tránsito. Amén. Porque el Señor te ha puesto como vocero y como atalaya de su eterno evangelio. No solo esto. A Pedro, mi amado hermano, a la verdad, le hacen pasar el mal rato de su vida. Usted dirá, pero Pedro, hermano, sí, Pedrito, el mismo. Cuando vamos, y acompáñame por favor, en la carta a los Romanos, capítulo número 14, porque le dije que íbamos a ver algunas referencias. En la carta a los Romanos, capítulo número 14. Mira, leeré del versículo 14 también, 14. De ahí retrocederé un poquito. ¿Lo tiene? Ahora, en el contexto, ojo, en el contexto bíblico, el Espíritu Santo está dando instrucciones a la iglesia para poder aprender a lidiar con los débiles. En el contexto, mira que te lo digo, te lo anticipo. En el contexto bíblico, ese pasaje, mi amado, se desprenderá poder lidiar con los débiles en la fe.
Claro, alguien que es débil en la doctrina, que recién está incursionando en una enseñanza, en otra, para él todo es novedoso y sobre todo, todo es crédulo. Todo se cree. Usted coja a un niño, póngalo en el jardín y todo lo que la maestra le dirá, para él es un descubrimiento. Para él todo lo que la maestra le pone o le grafica, dirá, ¡wow! Dibujó un perrito y mi maestra es artista. Hizo 2 bolas, unas orejas y... Pero para el niño, todo es maravilloso, todo está descubriendo. De ahí que hay muchos niños que hasta se enamoran de los maestros. Mi querido hermano, pero el maduro espiritual sabe perfectamente qué es de discernir y qué es, mi amado hermano, también de frenar. Y considerando esto por el contexto, dirá en el versículo 14, y aquí obviamente él lo habla bajo su perspectiva de maduro en la fe. Y él dice, yo sé. Amén. ¿Cuántos podrían decir eso de la doctrina? Hay unos que ni saben nada y quieren ser maestros. Yo sé y confío en el Señor, sí, en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mira, esas palabras y esa seguridad y esa certeza, amado, viene de alguien que ha alcanzado en Dios, ¿qué cosa? Madurez. Hermano, ¿a dónde va? Al cine. Al cine, hermano, pero se va a pecar. ¿Qué va a hacer ahí, hermano? ¡Ay, el diablo! Ahora, si él está en ese litigio por su hermano débil, no, voy al cine a ver qué van a dar, pero no voy a entrar. Ah, ya, está bien. Él puede entrar cuando le dé la gana. El problema es que tiene un débil allá. Y por el débil, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Vamos a comer canguil en el parque. Ven. No le queda de otra. Porque él en su debilidad piensa que esto es, ¿qué cosa? Piensa que esto es pecado. Porque a él, ¿qué no tiene él? Él no tiene doctrina, no tiene cuerpo. ¿Sí me entiende? Mi amado, tú necesitas tener cuerpo en Dios. Necesitas, mi amado, diríamos, experimentar crecimiento espiritual. Y eso lo vas a lograr metiéndote de cabeza en la Biblia y en oración para que la palabra deje de ser palabra y se vuelva viva en tu corazón. Amén. Así se adquiere conocimiento, el verdadero conocimiento. Y dice la Escritura, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas, obviamente, aquí viene ya el otro punto, o diríamos así, el otro lado de la moneda. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y es así. Uy, hermano, que esto me han dicho que es pecado. Esto me han dicho que está mal. Esto me han dicho, todo es me han dicho, pero él no tiene ciencia de comprobación de que lo sea. Uy, me han dicho que el mundo se va a acabar. Me han dicho, es verdad. Me han dicho que van a venir. Mire, por ahí, hermano Ramosito fue que me dijo, todavía no estoy esperando las tinieblas, varón. En el Facebook, pero usted no estaba creyendo, varón. Usted andaba con una vela ahí, no. Me han dicho que mi barriga tiene bicho, no sé, pero algo me han dicho. Si usted supiera cuánta gente, mi amado, viene con esos cuentos. Y ahí está el problema. No hay doctrina. El que tiene doctrina, mi amado, escucha y dice, otro día te oiré. El que tiene doctrina dice, varón, aliméntate de la palabra y no de los dichos de la gente. ¿Sí me entiende?
Todo el mundo, amado, piensa y cree todo lo que todo mundo dice. Pero se han olvidado de que el mundo allá afuera no conoce a Dios, no le ve y no discierne lo espiritual. Pero nosotros tenemos al Señor y tenemos a su Espíritu porque mora en nosotros. Y Él, mi amado hermano, nos dará a conocer todas las cosas. ¡Aleluya! Me han dicho, así le hubiera puesto el tema. Llamado avanza. Hoy ya terminamos. En la segunda carta de Timoteo, capítulo número 4. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 4. Mira cómo nos alerta el Espíritu Santo. Dice el Señor, porque vendrá tiempo. ¿Lo tiene? Va conmigo. Verso 3, ¿sí? Capítulo 4, verso 3. Dice la Biblia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina. ¿Me entiende? Dice la Biblia, sino que teniendo comezón de oír. Y eso es lo que a mí de pronto sí me alerta. ¿Sabe cuál es el problema para que el error de la doctrina se haga eso, un error en mí? Es que simplemente seré un oidor. Pero nunca alguien que experimente, por, digamos así, por persona propia, por cuenta propia, el poder comprobar lo que dice la Biblia. Son los que andan siempre parando la oreja a cualquier cosa. Uy, quisiera, no sé, qué sé yo, qué se me ocurre. Uy, los dinosaurios. Ah, vamos a ver, voy a YouTube, dinosaurios. Voy a poner ahí. Los dinosaurios. Y ¡pum! Sale uno con dinosaurios. Y los extraterrestres enviaron al tiranosaurio Rex. Y ay, ese ha sido el extraterrestre. Ay, qué lindo. Dinosaurio, si yo conozco la Biblia, dinosaurio. No, yo voy al libro de Job. Obvio, yo voy a la Biblia. Y la extinción de los dinosaurios, ¿cómo se extinguieron? Y vino un cometa y dije, el cometa, yo voy a la Biblia, el diluvio. ¿Me entiende? ¿Y cómo se formó el hombre? ¿Y de dónde salió la esposa de Caín? La esposa de Caín, ¿de dónde habrá salido? Ay, Señor, eso tiene que ser unos ángeles que vinieron, se ocurrieron en forma de mujer y ahí tiene que Caín. Yo voy a la Biblia y digo, y Adán y Eva tuvieron también más hijos e hijas. Ahí salió. Porque hay mucho. Yo he hablado con cristianos he hablado. ¿Cuántos hijos tuvo Adán y Eva? Dicen 3. Y así me pegó. ¿Cuántos papitos? 3 tuvieron, dice. Y lo creen y lo defienden. Y yo hasta me gustaría apostar. Si tuviera plata se ha puesto, le cuento. Porque no apostaría poco, apostaría bastante. 3, dice así. ¿Cuáles 3? Ya, pues ahí está. Estuvo Abel, estuvo Caín, Abel y Seth. O sea, se comen la Biblia. Y los otros, ¿y dónde salió la mujer de Seth? ¿Y dónde salió la mujer? Se debe haber acostado con Eva, pues dije yo. Todo por no corroborar, por no leer un poco más los capítulos de la Biblia. Ya ahí dice, y engendró luego Eva hijos e hijas.
Uy, hermano, ¿y los gigantes? ¿Dónde salieron los gigantes, hermano? ¿Cierto que por ahí violaron también al no sé qué pasó y la Biblia es un relajo? No la entiendo, mi amado, no la entiendes porque no la lees y sobre todo porque no vienes a la iglesia para que te la expliquen. Muchos hermanos dicen, hermano, ¿cuándo predica? Yo digo, hermano, justo ayer prediqué, usted no vino. Ay, repita. No. Si no viene, se pierde pues la enseñanza. Amén. Si no va al día del examen, se queda de año. Mi querido hermano, dice la Escritura, 2 de Timoteo, capítulo número 4, verso número 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, doctrina habrá, pero no será sana. Doctrina, cosas que dan cuerpo habrá, pero que sea algo sano lo que te llene, eso es otra cosa. Siempre habrá alguien que quiera así hablar de Dios, siempre. El problema es si habla bien o habla mal, si enseña a lo recto o enseña conforme a su propia perspectiva. No es que a mí me parece, y ese a mí me parece, es decir, Dios dice así, pero yo digo acá. Y no es conforme a ti te parezca, es conforme Dios lo ha dicho, porque la Biblia, dice la Escritura, no es de interpretación privada, sino para la edificación de la iglesia. No es que a mí me parece que eres un charlatán y que deberías de sentarte, aprender bien y luego, si Dios así te lo permite, entonces decir, Padre, aquí estoy, úsame como tú quieras. Y pum, te manda al baño. Gracias, Padre. A lavar la taza primero. Es que ahí se forja el ministerio. Hermano, esto no es de soplar y hacer botella. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Mira, de a montones hay allá afuera. De a montones, no hay de uno, hay de a montón. Se amontonarán, dice la Biblia, maestro, vaya pues, conforme a sus propias concupiscencias. Ahí está el detalle, dijo el profeta Cantinflas. Ahí está el detalle, hermano. Ahí está el problema. Son maestros porque hablan bonito, porque tienen química, porque hacen reír a la gente. No se ría. Y dice la Escritura, pero son maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mira el fin. Y apartarán, ¿de qué dice que apartan? Apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a dónde? A las fábulas, a los cuentos, a lo novedoso, a lo que a mí me parece o a mí me han dicho. Que mi barriga tiene bicho, ya me quedé con eso. A mí me han dicho. ¿Cuál es la recomendación? Pero tú, dígale al Señor, pero yo, ¿cómo debo de ser? Sobrio, es decir, no, claro, le da la intención como de no estar tomado. Se sobreentiende de que es de tener la mente lúcida. Amén. Si va entrando la de Efesios de la doctrina, tú por la misma que va entrando, ¡fua!, la vas lanzando. Te vas. No, que se me resiente, que se resienta, pero lo que no se puede resentir es el Espíritu Santo que mora en mí. Él se resiente al ver cómo no le paras. Sí, tanto a Efesios que te dice. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Aleluya.
Claro, es que tenemos el ministerio de la reconciliación. Hablar la verdad de Cristo a los que no la conocen. Amado hermano, ¿hay más de esto? Claro que hay más de esto. El tiempo es lo que no hay. Bueno, también hay tiempo. Si nos queremos hacer vigilia, nos vamos de largo. Porque miro por allá, ya está el reloj por si acaso. No es que estoy mirando así a los pajaritos, allá hay un reloj. Termino con esto, ¿ya? Hebreos 13, verso 9. Carta a los Hebreos. Capítulo número 13. ¿Lo tiene? Brian, niño Brian. Gracias, amigo. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo número 13. Mire, y voy a empezar por un texto bien bonito. Voy a empezar desde el versículo, gracias. Verso 7. ¿Lo tiene? Y empiezo por esto, no por mí, sino por lo que hicieron conmigo. ¿Y qué fue lo que hicieron conmigo? Me adoctrinaron muy bien. Y lo hizo el pastor que está allá en la presencia del Señor, Humberto de la Torre. Él hizo esto conmigo. Acuérdate o acordaos de vuestros pastores que os hablaron palabra de Dios. Y él me habló algo que lo tengo grabado en mi mente y en mi corazón. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para hacer todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Esa palabra, mi amado hermano, me la inculcó en Dios un pastor. Acordaos de vuestros pastores. ¿Y de cuáles tienes que acordarte? ¿De cuáles? De los que te hablan palabra, la verdadera palabra de Dios. Considerad también qué cosa junto con esa palabra, cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Tienes a un buen pastor y vive la palabra, pégatele como mosca. Amén. Insisto, y mire que así empecé. No estoy hablando de mí. Pero conoces un pastor que vive la palabra y predica la palabra, pégatele como chicle. E imita su fe. Ahora, si usted ve eso en mí, péguese. Si no lo ve en mí, busque otra iglesia y vea a un pastor que viva la palabra. Y dice la Biblia, Jesucristo, porque esta ordenanza la hace en función, mi amado hermano, de la inmutabilidad de Dios. ¿A qué me refiero? Dios no ha cambiado. Él, en ese sentido, en el sentido estricto literal de la doctrina, Cristo no ha cambiado ni una jota ni una tilde de toda la ley, de toda la palabra, de todo el evangelio. Sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo de ayer. Es decir, si Él fue santo ayer, es santo hoy y será santo mañana. Y esa santidad me la va a demandar a mí también. ¿Sí me entiende? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y allí, mira, dando esta premisa, entonces voy a donde quería llegar, al verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón, pero ¿con qué? Con la gracia
no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es decir, a esas doctrinas que lo único que buscan es el holgorio y la comodidad de la carne. Uy, hermano, acá es chévere la iglesia. ¿Por qué? Porque acá no piden diezmo. Allá en esa iglesia piden diezmo, acá no. Allá no dejan bailar, acá sí. Acá no importa lo que haga, el Señor me salvó mi espíritu y Él ya pagó por nosotros. Salvo, siempre salvo. Acá es seguro. Acá me divierto y el pastor es chévere. Allá no me gusta porque allá hay que andar, que sí, que no hay que bailar, que no hay que fumar, que no hay que decir malas palabras. No, acá sí me puedo pegar una canita al aire, no hay problema. Acá brinco, acá salto. Allá no se puede hacer esto. Y Dios ha dicho, yo no he cambiado, mijo. Yo no he cambiado. Yo sigo demandando santidad hasta la presente fecha y siempre te diré, ve delante de mí y sé perfecto. Siempre te lo voy a decir, porque esa es la sana doctrina. Amén. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Y recuerda, estemos alertas, estemos atentos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios sea alabado y bendecido hoy, mañana y siempre. A Él toda gloria. Aleluya. Espero que Dios haya podido enriquecer un poco más tu vida en esta noche. ¿Sí? Con nosotros.